Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Albert Einstein. Pero no la que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿verdad? Exacto, no la del póster ni la de las camisetas. La idea es, bueno, es guiarnos por un libro del físico David Franco Laserna para intentar encontrar a la persona real. Me parece un punto de partida perfecto. Nuestra misión, si se puede llamar así, es desmontar un poco el mito, ir más allá del pelo alborotado y del famoso E igual a mc al cuadrado, para ver al hombre. Con sus comienzos, que fueron sorprendentemente difíciles, sus dramas personales. Y claro, las ideas que cambiaron nuestra forma de ver el universo. Y, muy importante, nos vamos a basar solo en lo que cuenta esta fuente. Es que con Einstein el ícono a menudo se come a la persona. Se ha convertido en un sinónimo de genio. Pero esa etiqueta borra todos los matices, ¿no? Totalmente. Los fracasos, las dudas, las contradicciones. Ver de dónde vino nos ayuda a entender cómo pudo llegar tan lejos. Pues empecemos por ahí, por los orígenes, porque lo primero que cuenta el libro choca de frente con esa imagen de genio perfecto. Resulta que Einstein no era, vamos, lo que se dice un buen estudiante. Y el contexto aquí es clave para entender por qué. El sistema educativo en la Alemania de Bismarck, que es donde se formó él, Uf, terrible. era increíblemente rígido, autoritario, con una disciplina casi militar. Se valoraba la memoria por encima de todo. Por encima del pensamiento crítico, claro. Y eso, para una mente como la de Einstein, pues era como meterlo en una jaula. Tanto que tuvo encontronazos serios. El libro cuenta una anécdota que a mí me ha dejado helado. La del profesor, ¿verdad? Sí. Con 15 años, un profesor del gimnasio, un tal Joseph de Genhardt, le llegó a decir que nunca conseguiría nada en la vida. ¡Qué barbaridad! Es increíble. Hoy en día un comentario así le cuesta la carrera a un profesor, pero en esa época. Era casi la norma, sí. Y ese choque es la semilla de todo lo que vino después. No es solo que no le gustara la disciplina, es que su cerebro estaba programado para otra cosa. Buscaba los principios de las cosas. Exacto, no memorizar las conclusiones de otros. Y ahí está la paradoja que señala el libro. Mientras sacaba malas notas en asignaturas que él consideraba inútiles, en física y matemáticas era brillante. Brillante es poco. Con 15 años ya había aprendido cálculo infinitesimal por su cuenta. Estaba a años luz de sus propios profesores en lo que de verdad le importaba. Esa rebeldía, ese ir por libre, casi le cuesta el futuro, ¿no? Porque la fuente menciona otro fracaso que es bastante sorprendente, Sí, el del examen de ingreso a la Politécnica de Zúrich. que era su gran objetivo. Y lo suspendió. Bueno, sí, pero con un matiz muy importante. No suspendió por sus conocimientos de ciencias, ni mucho menos. Ah, Sus notas en física y matemáticas fueron, según el libro, excepcionales. Suspendió por una asignatura de letras. claro. Pero su talento ya era tan evidente que el propio director de la Politécnica, al ver los resultados, le buscó una solución. Le aconsejó que acabase el bachillerato en Aarau, en Suiza, que tenía un sistema mucho más liberal, y que lo intentara de nuevo al año siguiente. Y fue en esa época, siendo un adolescente, cuando toma una decisión drástica: renunciar a su ciudadanía alemana. Un paso radical para un chaval de 16 años. Totalmente. ¿Qué nos dice eso de él? ¿Era pacifismo, rebeldía o puro pragmatismo? Pues yo creo que una mezcla de las tres cosas. La fuente sugiere que el motivo principal era evitar el servicio militar obligatorio en Alemania, que detestaba. Claro, tiene sentido. Pero no creo que fuera solo eso. Renunciar a su pasaporte lo convirtió en apátrida durante años, hasta que consiguió la nacionalidad suiza. Fue un acto de ruptura total con el autoritarismo que para él representaba Alemania. Es el primer gran indicio de que era un hombre dispuesto a vivir bajo sus propias reglas. Y al final lo consigue. Se gradúa en Zúrich. Y uno piensa, vale, con ese expediente las universidades se lo rifarán. Pero no, nada. Nadie le ofrece trabajo. Y su gran oportunidad, el sitio donde se gestó la mayor revolución de la física del siglo XX, es el lugar más inesperado posible. Yo pensaba que esto habría pasado en una gran universidad, pero la fuente dice que fue en una oficina de patentes. Así es. Visto con perspectiva, ese trabajo de experto técnico de tercera clase en la oficina de patentes de Berna fue una bendición. Una bendición, un trabajo de funcionario. Sí, porque estar fuera del mundo académico le dio una libertad mental absoluta. No tenía que rendirle cuentas a ningún catedrático, no estaba presionado por las modas intelectuales. Su trabajo era analizar inventos, destilar la esencia de una idea. Le obligaba a pensar en lo fundamental. De una forma muy directa y práctica.
Fue, vamos, el caldo de cultivo perfecto para su imaginación. Y el resultado de todo eso es el famoso Annus Mirabilis, su año milagroso, en 1905. Desde su escritorio, siendo un completo desconocido, publica 4 artículos que lo cambian todo. Y lo increíble es que no ataca un solo frente, es que es una demostración de una capacidad de abstracción casi sobrehumana. A ver, cuéntanos. Por un lado, con el efecto fotoeléctrico pone una de las piedras de la física cuántica, el mundo de lo más pequeño, y a la vez, con la relatividad especial y la equivalencia masa-energía, reescribe las reglas del espacio, el tiempo y la materia a gran escala. O sea, los 2 pilares de la física moderna. En el mismo año. En el mismo año, y además su artículo sobre el movimiento browniano, que fue la prueba definitiva de que los átomos existían, fue el que le sirvió como tesis para conseguir por fin su doctorado en 1906. Hay un dato en el libro que creo que va a sorprender a mucha gente. El Premio Nobel de Física, que le llegó mucho más tarde, en 1921. ¿Sí? No se lo dieron por la relatividad, que es por lo que todo el mundo lo conoce. No. Se lo dieron por el artículo del efecto fotoeléctrico. Y esta es una de las grandes ironías de su carrera. La teoría de la relatividad todavía se consideraba demasiado abstracta, demasiado controvertida. Controvertida. ¿En qué sentido? ¿Por falta de pruebas o porque chocaba con la visión del mundo de la época? Por las dos cosas. Las pruebas experimentales definitivas tardarían en llegar. Pero el problema de fondo era casi filosófico. La relatividad dinamitaba conceptos que eran absolutos desde Newton. Que el tiempo fluye igual para todos, que el espacio es un escenario fijo. Exacto. Era una idea tan radical que muchos físicos de la vieja guardia pues simplemente no podían aceptarla. El efecto fotoeléctrico, en cambio, aunque también era revolucionario, resolvía un problema experimental muy concreto. Iban a lo seguro. El comité del Nobel fue a lo seguro, sí. O sea que en 1905 no solo le da la fama, sino también el doctorado y a la larga el Nobel. Pero mientras su mente creaba estas ideas tan perfectas, su vida personal, según el libro, era un auténtico caos. Sí, la imagen pública del genio despistado y adorable esconde una vida íntima muy compleja y a veces bastante oscura. El libro nos presenta a Mileva Marić, compañera suya en Zurich, una física serbia muy brillante. Se enamoraron. Y ahí empieza el primer gran drama familiar. Tuvieron una hija, Liesl, en 1902, antes de casarse. Una niña de la que hoy, según la fuente, no se sabe absolutamente nada. ¿Desapareció? Se cree que la dieron en adopción. Es uno de los episodios más tristes y enigmáticos de su vida. La presión social en esa época era inmensa para una pareja de estudiantes sin recursos. Y tomaron esa decisión terrible. Y el misterio sobre qué fue de ella los persiguió siempre. Y sobre la propia Mileva, la fuente abre un debate que sigue muy vivo. Su posible contribución a los trabajos de Einstein. Claro. Siendo ella una física tan capaz, es posible que colaboraran en esos artículos de 1905 y que su nombre quedará, pues, borrado de la historia. El libro lo plantea como una pregunta abierta, que es lo correcto porque no hay pruebas concluyentes. Pero es un debate recurrente. Lo que es innegable es que el papel de las mujeres en la ciencia ha sido sistemáticamente invisibilizado. Y el caso de Mileva es uno de los más paradigmáticos. Como mínimo fue una interlocutora clave, de primerísimo nivel en sus años más creativos. La duda es hasta dónde llegó exactamente esa colaboración. La relación acabó mal. Se casaron en 1903, tuvieron 2 hijos más, pero se divorcian en 1919. Y a los pocos meses, Einstein ya se estaba casando de nuevo. Con su prima, Elsa Lowenthal. Y el destino de sus hijos con Mileva también es muy duro. Tremendamente duro. El mayor, Hans Albert, se convirtió en un reputado ingeniero en California, pero la relación con su padre siempre fue muy tensa, muy distante. Pero la verdadera tragedia familiar fue la del hijo pequeño, Edward. Sin duda. A Edward, al que llamaban Tete, le diagnosticaron esquizofrenia siendo muy joven. Pasó casi toda su vida adulta internado en una clínica psiquiátrica en Zúrich. Cuesta imaginar cómo alguien podía lidiar con ese drama personal. Un hijo al que, de hecho, nunca volvería a ver después de exiliarse, mientras intentaba descifrar los secretos del universo. El libro pinta el retrato de un hombre con una capacidad casi sobrehumana para compartimentar su vida. Parecía capaz de refugiarse en la física para escapar de un mundo personal que se desmoronaba. Pero le afectaría. Claro. Esa tragedia, la de Edward, fue una herida que nunca cerró. En su correspondencia se ve un dolor y un sentimiento de culpa constantes.
Nos muestra que ni el mayor genio del siglo XX era inmune al sufrimiento más terrenal. Toda esta complejidad personal contrasta brutalmente con la elegancia de su teoría más famosa, la que presenta en 1915, en medio de todo este torbellino y con la Primera Guerra Mundial de fondo. Sí, en plena guerra, mientras Europa se desangraba, él estaba en Berlín, en la Academia Prusiana de las Ciencias, presentando la culminación de 10 años de trabajo, la teoría de la relatividad general. Y esto ya no era un añadido a la física. Esto era dinamitar el pilar sobre el que se había construido todo durante 200 años, la gravedad de Newton. Esa es la clave. La revolución no fue encontrar una fórmula más precisa, fue cambiar por completo el concepto de lo que es la gravedad. Para Newton era una fuerza misteriosa, un tirón invisible. ¿Y para Einstein? Einstein nos dijo, no, la gravedad no es una fuerza, es una consecuencia de la geometría del universo. Esa es la parte que siempre cuesta visualizar. ¿Cómo podemos explicarlo de forma sencilla? La analogía clásica que el libro también usa y que funciona muy bien es la de la sábana elástica. Ah, sí. Imagina que el espacio y el tiempo son una gran sábana tensada. Si pones en medio un objeto pesado, una bola de bolos que representa al Sol, la sábana se curva a su alrededor. ¿Segunda? Exacto. Ahora, si lanzas una canica, la Tierra, cerca de la bola, la canica no es atraída, simplemente sigue la trayectoria curva que la bola ha creado en la sábana. Es una imagen potentísima. O sea que los planetas no son atraídos por el Sol, solo siguen las arrugas que el Sol provoca en el tejido del universo. Exactamente. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo curvo le dice a la materia cómo moverse. Y las implicaciones de esto son gigantescas. Claro. Como bien dice el libro, esta teoría es el fundamento de toda la cosmología moderna. Nos permite hablar del Big Bang, de la expansión del universo y predecir la existencia de agujeros negros, de ondas gravitacionales. Cosas que no se detectaron hasta un siglo después. Un siglo después, impresionante. Entonces, ¿con qué nos quedamos de este análisis? Pues, no solo con la imagen de un genio. No, Nos quedamos con la de un rebelde que desconfiaba de la autoridad hasta el punto de renunciar a su país, con la de una persona marcada por una vida personal agridulce, y sobre todo, con la de alguien que tuvo la audacia de reimaginar las reglas del universo. es un viaje que va desde ese chaval al que un profesor le dijo que no llegaría a nada, pasando por ese joven en una oficina que gestó una revolución en secreto, hasta convertirse en el científico más famoso del mundo y a la vez en un refugiado que tuvo que huir del nazismo. Una vida de contrastes. Absolutamente. Un recorrido que nos enseña que detrás de la ecuación más famosa de la historia había un hombre de carne y hueso, con sus luces y sus muchas sombras. Quizás la mayor lección que nos deja Einstein, más allá de sus ecuaciones, es el valor de hacer las preguntas fundamentales. Esas que nadie se atreve a hacer porque la respuesta puede ponerlo todo patas arriba. Claro. Su trabajo nos demuestra que algunas verdades, muy sólidas, pueden ser en realidad una consecuencia de nuestra perspectiva limitada, y nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otra gran verdad aceptada hoy estamos observando quizás desde el ángulo equivocado?